de la parroquia. Nos ponemos en pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con ustedes. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a celebrar nuestra Eucaristía en este último día del mes de septiembre, terminando el mes de la Biblia con la festividad de San Jerónimo, cual pedimos su poderosa intercesión siempre cuando nos acercamos a la palabra, de comprender la voluntad de Dios. Oramos también por todos aquellos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones, como también por nuestros bienhechores, por el eterno descanso de Fátima Yamilet Castillo en sus 10 años de fallecida, por el eterno descanso de Pedro Cárcamo en su primer aniversario fallecido y de su hija en su 9º día de fallecida. Para celebrar dignamente esos misterios, hermanos, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y vida por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras
Estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos, respondió amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas, que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: no lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una casa y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca.
Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a celebrar nuestra Eucaristía. Último día del mes de septiembre, en el cual hoy terminamos el mes de la Sagrada Escritura por la festividad del día de ahora, San Jerónimo. Nos cuenta la historia que San Jerónimo nace allá en el año 342, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, y en el cual dedica toda su vida al estudio de la Sagrada Escritura. Aprende varios lenguajes, como el latín, griego y otros idiomas. Y se destaca en eso, en el estudio. Nos cuenta un poco de la vida de él, que él decide en un momento irse al desierto porque él desea hacer penitencia por sus pecados. También nos dice que era de un mal genio, persona orgullosa, y decide, por lo tanto, irse al desierto, donde pasa su vida en oración, en esa etapa, en oración, en ayuno, en penitencia. Pero él sentía que no conseguía la paz. La etapa le ayudó, pero al decir que él no sentía la paz, es porque él sentía que no era el estilo de vida para vivir de esa manera, en el desierto, en soledad. Por lo tanto, decide salir del desierto y llega un momento en el cual los obispos de Italia, junto con el Santo Padre, al nombrar a San Ambrosio como secretario y él caer enfermo, asume San Jerónimo el cargo que en un momento San Ambrosio le habían dado. Y es ahí donde sino que es ahí donde, al ver sus extraordinarios dotes y al ver sus extraordinarios conocimientos, el Papa San Dámaso lo nombró como secretario personal de él, con el fin de que él pueda redactar las cartas que él enviaba, designándolo después como traductor de la Biblia. Traductor porque en aquel tiempo las traducciones que habían de la Sagrada Escritura tenían muchas imperfecciones de lenguaje, varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Y viendo la gran capacidad que tenía San Jerónimo, por eso le da ese noble encargo. Él, que escribía con elegancia latín, tradujo a este idioma la Sagrada Escritura de una manera total y perfecta, buena. Es a lo que nosotros conocemos como la Vulgata, la traducción Vulgata. Alrededor de los años 40, San Jerónimo fue ordenado sacerdote y claro, él a ir desempeñando sus cargos con pasión y entrega, iba teniendo sus cargos y esos cargos en Roma, más la dureza que él tenía en corregir, porque era una persona dura, exigente, al corregir los defectos de la alta clase social, le trajeron envidias. Y es que eso pasa. Se sintió en un momento incomprendido, hasta calumniado, por lo que decide alejarse de Roma e irse a Tierra Santa. Con mucha pasión escribía contra las herejías que surgían contra la Iglesia, a negar las verdades de la Iglesia. Por eso la Iglesia no dudó en poder reconocer en San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y para comprender mejor la Sagrada Escritura, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más la Sagrada Escritura. No cae mal que cada vez que usted y yo podamos abrir la Sagrada Escritura o escuchar la palabra de Dios,
nos encomendemos siempre a San Jerónimo para que la palabra penetre en lo más profundo de nuestra vida. Palabra que el día de ahora hemos escuchado. Nos llama la atención el libro de Nehemías. Y una de las cosas, hermanos, que es muy necesaria en la iglesia y en la unidad del trabajo pastoral que se puede desempeñar es lo que muchos de ustedes han podido escuchar de mí en las asambleas sectoriales de estos meses. Los que no han podido venir a la asamblea o los que no pertenecen a pequeñas comunidades, en las asambleas sectoriales estamos tratando lo que en el libro de Nehemías podemos apreciar. Laicos y sacerdotes unidos en la pastoral. ¿Por qué? Porque si usted vuelve a leer el capítulo 8 del libro de Nehemías, vemos que Nehemías era un laico. Y de los que estamos aquí, ¿quiénes son los laicos? Ustedes, todos ustedes como Nehemías. Y Nehemías se destacó por una capacidad de liderazgo en el pueblo. Esdras, por lo tanto, era un sacerdote, un hombre del culto, un hombre de oración, y que ambos fueron tan necesarios para ayudar a la restauración y a la renovación del pueblo escogido, un pueblo que había pasado ya por una difícil etapa llamada destierro. Después del destierro, el pueblo regresa a su tierra, pero todo está en ruinas. Y allí es donde viene Esdras y Nehemías a fortalecer al pueblo en ese proceso de restauración. Nehemías, en un momento, si leemos y vemos la historia de la salvación, se queda en Babilonia en el momento de la repatriación del pueblo judío. Pero al saber que el pueblo andaba, al ver claro, con una esperanza el pueblo regresar a su tierra, y al ver todo aquello desolado, destruido, el pueblo andaba desanimado. El pueblo andaba sin ganas de querer reconstruir. Mas cuando vieron todavía las amenazas de los pueblos vecinos, se entiende un poco el estado de ánimo del pueblo. Es ahí cuando Nehemías se solidariza con el pueblo y pide al rey que le permita volver a ayudar a su pueblo en la difícil tarea que tienen. Teniendo un alto cargo junto al rey pagano, él decide volver con su pueblo a animar, a reconstruir y a fortalecer. Yo creo que la experiencia de Nehemías nos puede ayudar ahora a nosotros, porque también ahora se puede decir que la situación no es nada fácil. Vemos que la crisis de la pandemia vuelve, vemos varios casos, altos casos de contagio, muchos decesos, muchas muertes. Vuelve otra vez a muchas personas, a lo mejor con miedo, desanimadas, a veces sin ganas ya de ir a la iglesia, pero sí a otros lados, pero a la iglesia no. Por eso es necesario que podamos reconstruir aquellos valores o aquellos principios olvidados en medio de tanta incertidumbre, tanto a nivel social o político. Poder ver cómo nosotros no nos unimos a la zozobra, no nos unimos a la desesperación, no nos unimos a lo de los montón, sino como Nehemías, como buenos laicos, poder reconstruir. Es necesario pues darle sentido, y el puesto que cada uno puede tener es muy primordial dentro de las actividades diarias que podamos tener. Solo recordemos el numeral 898 del Catecismo de la Iglesia Católica, que hemos visto en las asambleas sectoriales y que usted hoy, a lo mejor, si no estuvo en la asamblea, lo va
lo va a escuchar. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Eso hoy le pedimos en esta misa, que el Señor nos dé la fuerza para buscar su reino, ocupándonos de las diferentes realidades temporales que cada uno de nosotros tenemos. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahora oremos para que ese sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre, nuestros dones y haz que, iluminados interiormente por tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, nos acerquemos con fe viva a tu altar para ofrecerte el sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Jerónimo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, su santidad Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, encomendando a Fátima y a Milet Castillo, a Pedro Cárcamo y a su hija, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Romero, San Patricio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos: Padre nuestro, Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a participar del banquete del Señor. Señor, danos el vino que entra en mi casa, y no la palabra que va a ser para sanar. Cuerpo de Cristo, guarda nuestras almas a la vida eterna. Amén. Para los hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, que están desde sus hogares a través de la señal de Radio San Patricio
y las redes sociales de la parroquia. Les invitamos a cerrar sus ojos y hacer juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a abandonarte ni a separarme de ti. Ángeles y serafines, hagan que adore a Jesús sacramentado, a quien acabo de recibir. Amén. Jesús
soy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, y Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí, al comulgar me abrazará Jesús en santa Trinidad, me inundará, me salvará con su alma y su divinidad. Todo un Dios es contigo en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que soy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia está, y Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo así. Oremos. Esta Eucaristía que hemos celebrado, Padre, al venerar con gozo la memoria de San Jerónimo, mueva el corazón de tus hijos para que, atentos a la divina palabra, conozcan el camino que deben seguir y, siguiéndolo, lleguen a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos y nos encomendamos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En nombre del Señor pueden ir en paz. María, Reina de la Paz, por nosotros y concédenos la paz. Feliz noche para todos. Junto a ti, María.